Vamos a retomar dentro de nuestro bloque de conceptos básicos de metodología esta clase que es importante ya cuando empezamos a juntar nuestra información en un proyecto de investigación. También es importante desde el punto de vista de aquellas bases de datos que ya tenemos recopiladas, tener en cuenta qué variables vamos a analizar en nuestro proyecto, porque finalmente esto nos va a dar pauta a saber cómo presentar la información, cómo generar modelos que permitan explicar ciertos fenómenos y finalmente cómo lo podemos interpretar, ¿va? Entonces, esta clase probablemente ya la han visto igual en otros cursos de metodología, pero es importante verlo dentro de la integración del módulo de estadística, porque finalmente este es el pilar o el fundamento para que podamos pasar a cómo analizar los datos. Entonces, lo que espero que aprendamos el día de hoy, de manera muy general, es que entendamos el concepto de medición y variable, ¿ok? O sea, una cosa es lo que queremos medir y otra cosa es cómo lo vamos a medir. ¿Por qué medimos todo en medicina y habitualmente cómo es que podemos medir algo en un proyecto de investigación? Y esto cómo se traslada a los tipos de variables que hay en medicina, ¿ok? Y finalmente pasos a seguir, como lo estamos integrando en este seminario, tips que yo les doy para que empiecen a recolectar sus variables en sus proyectos de investigación. Entonces, de manera muy general, ¿qué es una variable? ¿O qué se puede entender como una variable en investigación? De manera muy general, una variable es toda aquella característica o atributo que a mí me interese como investigador evaluar dentro de un fenómeno de estudio, ¿va? Ya sea en una persona, en una población, en una unidad que yo estoy evaluando, ¿no? Una célula, etc. Y esto va a estar cambiando. O sea, si yo quisiera medirles ahorita la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca que ustedes tengan ahorita va a ser diferente a la que probablemente tengan en un examen, o en un contexto de urgencias, o en un contexto de enfermedad. Entonces, las variables representan conceptos que yo busco medir dentro de una unidad de medición y que van a estar modificándose de acuerdo al contexto. En este caso, podemos pensar que el contexto es mi enfermedad, mi intervención o algún fenómeno que pudiera estar siendo de mi interés evaluar. Tanto un atributo puede tomar diversos valores, ¿no? Dependiendo del contexto que estoy evaluando. Entonces, el primer paso para entender que yo puedo describir un fenómeno es describir este fenómeno que estoy evaluando, ¿va? Entonces, si tenemos claro que lo que yo quiero evaluar son variables y que con eso yo voy a buscar describir un fenómeno, entonces yo puedo pasar a los siguientes puntos, que es hacer asociaciones, inferencias, etc. Y ahora viene la segunda pregunta, que es una medición. Una medición es cómo yo voy a estar capturando esta variable. O sea, la variable es, ¿qué quiero medir? ¿Va? Quiero medir presión arterial, frecuencia cardíaca, quiero medir, variables ecocardiográficas, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, las mediciones son asignaciones en el que yo voy a especificar cómo yo voy a estar capturando esta medición. Y habitualmente representan un proceso de abstracción, porque si bien yo puedo medir la presión arterial de muchas formas, la forma en la que lo mido finalmente tengo que yo saber interpretarlo, ¿ok? Entonces, esto lo hago con el objetivo mero de poder describir y comparar. Entonces, yo mido variables a través de ciertas mediciones, de ciertos métodos, para que yo pueda describir mi fenómeno en general y que yo lo pueda comparar en diversos contextos, entre sujetos, entre el tiempo, entre grupos o inclusive a través del tiempo, ¿no? Entre varias mediciones que yo tenga. Entonces, yo puedo comparar entre individuos o comparar la presión arterial que yo tenga, por ejemplo, entre hombres y mujeres, gente con diabetes y diabetes, entre alguien que tenga una intervención y alguien que no tenga intervenciones. En el tiempo, pensemos que yo haga mediciones consecutivas, 2, 3, 4, 5 mediciones de un mismo sujeto en el tiempo, y que eso yo lo quiero comparar. Y entre otras condiciones, ¿no? Que puede ser entre
grupos de enfermedades, entre grupos de personas, grupos de intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, el objetivo que yo busco uno de los objetivos fundamentales que yo busco en investigación es primero saber cómo se comporta mi variable a través de la medición que yo hice y ya después comparar. Y cuando yo compare y encuentre diferencias, yo puedo entonces poder establecer una potencial asociación. ¿Ok? Entonces ese es el fundamento para poder realizar en lo eventual diversos modelos que me permitan explicar fenómenos en medicina. Entonces las mediciones finalmente describen a los fenómenos, de tal forma que las mediciones yo las puedo analizar desde un punto de vista estadístico. ¿Ok? Entonces si yo capturo la presión arterial, ¿no? Que yo ya sé que es mi variable que yo busco capturar, y yo la pienso medir, vamos a pensar con un baumanómetro de consultorio, ¿no? Y que esa medición yo la capture en una base de datos a lo largo de, no sé, 1000 sujetos, yo pudiera describir eso dentro de una base de datos y compararlo entre grupos de enfermedades o entre grupos de interés. Y esto es lo más importante, las mediciones van a dictaminar qué tan válidas sean esas comparaciones. La validez interna del estudio radica, o uno de sus principales pilares radica, en qué tan confiables son sus mediciones. No es lo mismo la medición que haga, vamos a pensar, un esfingomanómetro, ¿no? Que está en el consultorio, a una medición que probablemente sea de mayor exactitud, ¿no? Que pudiera ser una medición por ecocardiografía o no sé, otras formas de medir presión arterial dentro de medicina. Pero finalmente, y esto es algo que quiero que se lleven a casa, que la validez que ustedes puedan llegar a tener de sus resultados radica en cómo planeo medir mis fenómenos de estudio. Ahora, esto se puede tornar hasta cierto punto complicado cuando empiezan a desglosar un proyecto, porque ahorita me pueden decir, pues yo planeo medir muchas cosas, ¿no? Laboratorios, antropometría, antecedentes clínicos, ¿no? Pero pensemos en mediciones que radican en un constructo. Vamos a pensar cómo podemos medir infarto, cómo podemos medir incidencia de MACE, cómo podemos medir, vamos a pensar, complicaciones, ¿no? Es ahí donde radica este proceso de abstracción para saber cómo yo voy a medir algo que probablemente radique en un constructo, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahora, ya que conozco estos dos conceptos, ¿qué quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? Variable y medición. Ahora partamos a cómo yo lo voy a implementar en la práctica. Esta es una forma que yo les traigo para que ustedes empiecen a desarrollar todas las variables que les interesen medir dentro de su estudio. Y una forma muy pragmática es partir del efecto a la causa o establecer causalidad dentro de su estudio que están evaluando. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que yo quiero medir infarto agudo al miocardio, ¿no? O yo quiero estudiar más bien al infarto agudo al miocardio, ¿no? Ahorita no nos metemos en problemas, en ver cómo se define, cómo lo voy a hacer, vamos a concentrarnos específicamente en qué es lo que quiero medir, ¿no? Infarto agudo al miocardio. Y yo quiero medir variables que causan infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera cosa que ven aquí? Que yo ya estoy estableciendo mi variable dependiente, yo estoy estableciendo mi efecto, ¿no? Yo estoy estableciendo mi primary endpoint, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí lo tengo bien definido que quiero evaluar el infarto. Ahora, como variables independientes, yo puedo medir muchas causas, ¿no? Puedo medir la presión arterial, control de la glucosa, la obesidad a través del IMC, el colesterol, el tabaco y la actividad física, ¿no? Y si se dan cuenta, estos son solo conceptos, variables que yo quiero medir. ¿Cómo lo voy a hacer? Es ahí el arte, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, bueno, para medir infarto puedo tal vez juntar mediciones de troponinas, ¿no? Puedo medir tal vez el antecedente del expediente. Hay muchas formas de medir infarto, ¿no? Vamos a pensar en la presión arterial. Puedo yo medir presión arterial por los datos que yo generé en consulta, del expediente, colesterol, igual por muchas formas. Pero finalmente uno de los primeros pasos es establecer esta relación que hay.
cuál es mi variable dependiente que yo quiero medir y cuáles son mis potenciales variables independientes que yo busco evaluar. Entonces, ahora viene el reto, ¿no? ¿Cómo yo puedo medir algo? Ya que sé cuál es la relación causal que yo busco establecer entre mi variable dependiente con mis múltiples variables independientes, el reto es cómo yo pienso incluirlo dentro de mi estudio. Pensemos en el ejemplo anterior. Pensemos en el colesterol, ¿no? Como una variable independiente que yo quiero medir dentro de mi estudio, ¿no? Yo ya sé que quiero medir colesterol, ¿no? Pensemos en una regla. El colesterol se puede medir a través de una regla, ¿no? Donde mi laboratorio central me puede medir mediciones de colesterol que van del 0. Vamos a pensar que el tope que me arroja el laboratorio central es de 500, que probablemente sea mucho más. Pero aquí, para motivos de ejemplos, yo lo busco establecer de 0 a 500. Y yo ya sé que a partir de 200 yo puedo considerar a un paciente que tenga colesterol elevado o hipercolesterolemia. Y de ahí que puedo dividir a la gente en aquellos que tengan menos de 200 y aquellos que tengan más o igual a 200. Y de ahí puedo yo categorizar en gente que tenga colesterol normal y gente que tenga colesterol alto, ¿no? Y esto es únicamente para medir, o como yo pienso medir colesterol. Ahora, esto es importante verlo porque cuando nos vamos al expediente clínico, habitualmente ya alguien hizo una medición de colesterol. Y la forma en la que habitualmente lo recapitulamos es pensar, bueno, si ya sé que está la medición de colesterol, pues lo ideal es agarrar la medición continua, ¿no? Y ya después hacer todo el proceso categórico. Pero no se creerán la cantidad de veces que pasa que queremos dicotomizar todo. Me voy al expediente y yo quiero ver únicamente si tiene colesterol alto o bajo, o tiene presencia o ausencia de hipercolesterolemia. Entonces me voy al expediente y solo capturo el atributo, o sea, si tiene o no tiene colesterol alto. Pero pierdo muchísima información, porque nada más en esta variable, o sea, yo ya tengo muchos valores posibles que puede adoptar el colesterol. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la que mayor información o que mayor validez a mi conclusión me pueda generar? ¿Esto o esto? Pues lo de arriba, ¿no? Pensando en que yo puedo categorizar por varias categorías, vaya la redundancia, que yo puedo dividir en varias categorías el colesterol, aquellos con colesterol bajo, colesterol normal, colesterol elevado, colesterol extremo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos empezando a desarrollar un proyecto o analizar una base de datos que ya tenemos. En el caso de desarrollar un proyecto, mi consejo general es siempre capturen el valor continuo, ¿no? Y en caso de bases de datos que ya tengan o que esté la información en el expediente, siempre busquen la forma de que sus datos estén en tipo continuo. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto quiero que lo entiendan para que vean el reto que puede representar medir algo que pareciera muy sencillo, el colesterol, ¿no? Vamos a ver más adelante que el reto se eleva cuando empecemos a ver constructos, ¿no? Como MACE. MACE es un constructo muy utilizado en investigación cardiovascular para definir este concepto de desenlaces cardiovasculares generales, ¿no? Entonces, ya que sé que quiero medir cosas dentro de mi proyecto, o sea, ya sé que quiero medir mi variable dependiente e independiente y que hay un reto en cómo yo lo voy a medir, pues viene ahora sí el motivo de mi clase, que es qué tipos de variables o qué tipos de formas yo tengo para capturar mi información. Entonces, a grosso modo, yo puedo medir todo en medicina en dos grandes grupos. En aquellas variables que son cualitativas o categóricas y en aquellas variables que son cuantitativas, ¿ok? Entonces, medicina, la forma en la que nosotros capturamos la información, se puede dividir a grosso modo en estas dos formas, ¿ok? Ahora, regresando un poco a estas variables cualitativas o categóricas, pues ¿qué son? Es todo aquello que representa una característica, un atributo de valor, todo aquello que pueda ser jerarquizado o ordenado o que tenga una característica arbitraria, quote unquote, ¿no? Mientras que todo aquello que tenga un atributo numérico a manera de regla es una variable cuantitativa, ¿no? Que pueden ser conteos o mediciones infinitesimales.
Entonces, en medicina generalmente podemos capturar todo en estos dos rubros, ¿no? El reto es identificar dentro de mis variables cómo yo puedo agruparlas en este tipo de escalas, ¿ok? Entonces, de manera muy general, vamos a empezar con las variables cualitativas o categóricas, ¿ok? Entonces, ya dijimos, las variables cualitativas categóricas son atributos de valor que yo puedo ordenar o no, pero finalmente son características, ¿no? Entonces, de manera muy general, hay dos tipos de variables cualitativas o categóricas. Aquellas que son de tipo nominal y ordinal. Las nominales, como su nombre lo indica, son nombres, ¿no? Son atributos específicos, atributos que no tienen un orden específico, ¿ok? O sea, son características que yo no puedo jerarquizar o ordenar de acuerdo a qué es mayor o qué es menor. Por ejemplo, hombre, mujer, el color del cabello, el color de los ojos, ¿no? Si tiene algún tipo de etnicidad, ¿no? Y aquí entran las dos divisiones principales, que son aquellas que son nominales dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas es tener o no tener la condición, ¿no? ¿Tiene diabetes? No tiene diabetes. ¿Tiene hipertensión? No tiene hipertensión. ¿Fuma o no fuma? Las politómicas, por ejemplo, el tipo de sangre, qué tratamiento farmacoinvasivo se le dio, no sé, cuál es el tipo de farmacología que utilizó, ¿no? O sea, en general, todo aquello que yo no pueda ordenar dentro de una categoría es una variable tipo nominal, y aquí radica como la subclasificación, ¿no? Y todo aquello que yo pueda ordenar de acuerdo a una jerarquía o un orden específico, por eso se llaman ordinales, ¿ok? Pues van a ser estas variables que yo pueda meter dentro de una escala ascendente o descendente, ¿no? Como la escala Nija, las categorías de riesgo, por ejemplo, la escala de gravedad, leve, moderado, severo, etc. Entonces, a grosso modo, las variables categóricas o cualitativas las puedo ordenar en nominales u ordinales, ¿ok? Entonces, esto es importante porque esto es un mundo entero de análisis, ¿ok? O sea, si yo tengo bien claro qué tipo de variable estoy analizando a través de estas clasificaciones, yo voy a escoger apropiadamente el tipo de análisis para este tipo de variables, ¿ok? Entonces, por eso estamos viendo primero este tipo de clasificaciones para que posteriormente pasemos a la parte analítica. ¿Dudas con este tipo de variables? Ahorita vamos a ver más ejemplos para que ustedes identifiquen estos retos conceptuales de tratar de clasificar las variables. Ahora están las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas es toda aquella medición que yo pueda representar en una escala, ya sea en números enteros o en números infinitesimales, ¿ok? Y aquí es donde viene un poco el reto, porque tenemos tres tipos de variables cuantitativas. Aquellas que son de razón, de intervalo, conteo o discreta. Entonces vamos a empezar con las de razón. Las de razón, a grosso modo, la característica que le da el atributo a estas variables es que el cero equivale a la ausencia de una característica, ¿no? A mí me gusta acordarme de las escalas de razón por la O, ¿no? La O como un cero, ¿no? La definición dice que existe una distancia real que parte de la ausencia del atributo a la escala que estás midiendo, ¿no? Y estos pueden ser el colesterol, la glucosa o los triglicéridos, ¿no? Pero finalmente el cero representa ausencia de esa característica, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cero es subjetivo? Entre comillas. Pues se llama escalas de intervalo. Se dice que existe una distancia real que depende de un origen establecido a conveniencia. O sea, el cero es subjetivo. Entonces, el cero es una característica que no necesariamente indica ausencia de ese valor. Y que aquí, para que podamos ayudarnos a identificar si es una escala de intervalo, me tengo que preguntar, ¿en realidad existe una diferencia? ¿En realidad existe una ausencia de ese valor si yo tengo un cero? Y estas normalmente se presentan en las fechas, ¿ok? O sea, ¿qué representa una fecha cero? O sea, que de ahí partió el evento, o que simplemente desde ahí estoy empezando a capturarlo. O una escala psicométrica, por ejemplo, inteligencia, ansiedad, depresión. Vamos a pensar, si yo tengo cero en un cuestionario de Beck, ¿realmente tengo cero depresión?
o cero ansiedad medida por esa escala. O sea, el hecho de que no pueda, más bien, el hecho de que yo tenga cero dentro de mi variable, no quiere decir que realmente tenga ausencia de esa característica que yo estoy evaluando, ¿no? Y esto, perdón, y esto generalmente se presenta en aquellas escalas, perdón, en aquellas variables en las cuales la métrica que yo estoy utilizando son, por ejemplo, cuestionarios, escalas que alguien está desarrollando, por ejemplo, la escala de Framingham, ¿no? Que yo tenga cero de riesgo cardiovascular de acuerdo a la escala de Framingham, realmente me indica que yo tengo cero posibilidad o cero riesgo cardiovascular, lo que quiera decir el riesgo cardiovascular. Esa es una pregunta que pues, depende del contexto, ¿no? Y finalmente, aquellas que yo puedo contabilizar de manera entera, es decir, que yo tengo números enteros de esta medición. Entonces, las escalas de conteo o discretas tienen unidades perfectamente delimitadas, ¿no? Y estas habitualmente son conteos. Por ejemplo, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 personas, ¿no? 6 personas perfectamente delimitadas, ¿no? Aquí hay 2, 4, 4 por 4, 16. Hay 16 meses. O sea, son unidades perfectamente establecidas. Números de días de hospitalización, números de eventos previos de infarto, número previo de, de intubaciones, número de stents que tenga una persona. O sea, entidades que yo puedo catalogar como enteras de acuerdo pues, a la suma de ellas, ¿no? Entonces, número de hijos, número de hospitalizaciones previas, número de accidentes cardiovasculares previos, ¿no? Entonces, una forma muy general para que se acuerden qué tipo de escala continua están utilizando o escala cuantitativa están utilizando es, pregúntense primero, ¿tiene número decimal o no tiene número decimal mi medición? Si tiene número decimal o tiene particiones infinitas de esa variable, pregúntense lo siguiente. El 0 representa ausencia de valor, y si el 0 es subjetivo, pues entonces es una de estas variables. Si el 0 representa ausencia de valor, es una escala de razón. Si el 0 es subjetivo, es una variable de tipo intervalo. Y en cambio, si yo tengo un número que está perfectamente fraccionado, pues entonces es una variable de tipo discreto, ¿ok? Entonces, esta es la forma muy general en la cual yo puedo medir cosas en medicina. Dentro de las variables categóricas, nominal, ordinal. Dentro de las variables cuantitativas, razón, intervalo, conteo discreto. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, el reto radica en ahora irme a medir las cosas, ¿no? Ya sé que yo puedo meter todo lo que se pueda medir en medicina dentro de estas 5, bueno, dentro de de esta clasificación. Ahora el reto es hacerlo en la práctica. Y esto es lo que habitualmente pasa. O sea, cuando yo quiero capturar algo, lo habitual es que yo diga, bueno, pudiera ser una variable categórica, pero también es una variable continua en algunos casos. Por ejemplo, el colesterol, ¿no? En este caso, quiero que vean cómo puede ser algo muy complejo de acuerdo al diseño del estudio y de acuerdo a la forma en la cual yo estoy midiendo las cosas. Aquí yo les estoy mostrando un ejemplo de cómo se puede medir el constructo de tabaquismo, ¿no? O la variable de tabaquismo. Entonces pensemos, vamos abajo hacia arriba. Estoy haciendo un estudio donde yo puedo medir la cotinina y eso me da una métrica continua de la exposición que tiene esa persona a este constructo de tabaco. Y esta es una variable cuantitativa continua, la cotinina en saliva, ¿no? Vamos a pensar que no puedo medir cotinina o que en el expediente no hay cotinina, que eso es lo habitual, ¿no? Algo que usualmente pasa es que yo contabilizo el número de cigarrillos que fuma una persona en un día, ¿no? Y de ahí que yo pueda sacar el índice tabaco, ¿no? Entonces yo puedo yo puedo medir mi constructo de tabaquismo en una variable cuantitativa discreta, en el número de cigarros que está consumiéndose esa persona en un día. Y ya de ahí puedo sacar el índice tabáquico. Vamos a pensar que en el expediente o que la persona no se acuerda cuántos números de cigarros se fuma en un día. Puedo categorizar mi medición en una escala ordinal, es decir, ver el gradiente.
ver qué tanto o qué tan mucho o poco está fumando esa persona. Puedo meter esta jerarquía de fumador leve, moderado o grave. Vamos a pensar que fumador grave es aquel que fume 10 cigarros en un día o 20 cigarros en un día. Fumador moderado, aquel que tenga un consumo de cigarros de, no sé, de 5 a 10. Fumador leve de menos de 5, ¿no? Y eso se lo puedo preguntar al paciente, eso yo lo puedo ver en el expediente, o finalmente de aquí, si ya tengo los números de cigarros por día, lo puedo categorizar acá. Vamos a pensar que no está ni en el expediente, vamos a pensar que no se acuerda el paciente cuántos números de cigarros tiene. Puedo yo categorizarlo de tipo nominal, es decir, puedo decir si actualmente fuma, si no fuma para nada, o si en algún momento fuma en su vida, ¿no? O sea, le preguntamos al paciente, ¿fuma actualmente? ¿Sí o no? ¿Fumó en algún momento? ¿O simplemente no fuma? Vamos a pensar que es imposible sacar esta información del expediente, vamos a pensar que no se acuerda tampoco. Nos queda el último recurso, que es lo que habitualmente pasa cuando vamos al expediente y queremos hacer la vida más sencilla, ¿no? ¿Fuma o no fuma? Así de sencillo, ¿no? El problema de esto es que perdemos muchísima información de por medio, ¿no? O sea, la idea para poder establecer una asociación y poder, como en el ejemplo que les puse del infarto y de los factores de riesgo, establecer con contundencia y con mayor validez que el tabaquismo causa infarto, es empezar desde aquí, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que es mejor planificar y decir, bueno, vamos a medir las cosas de manera continua, a solamente tener eso, ¿no? Esto no excluye que se puedan analizar todos este tipo de mediciones, ¿no? Hay modelos, hay formas de analizar esto, ¿ok? O sea, aquí lo que voy es que cuando estén planificando un estudio, cuando piensen irse al expediente a recopilar variables o que piensen evaluar algo en un cuestionario, empiecen de abajo hacia arriba, ¿no? Si no se puede esto, esto. Si no se puede esto, esto. Pasen acá. Si no se puede esto, pasen acá. Y esto, tómenlo como el último recurso, ¿ok? Tengo una pregunta. Yo tengo algunas bases de datos de investigadores y ellos inician, por ejemplo, en las categorías fumador, no fumador, en las dicotómicas. Le dan que sí al fumador y entonces ponen cuantitativa, número de cigarros por día. ¿Es correcto eso? Pues están midiendo lo mismo, pero de dos formas, ¿no? O sea, ellos lo que hacen es agarrar esta variable, pero aparte miden eso, ¿no? Inician con la de arriba y se desliza esto. Exacto, ¿no? O sea, supongo que alguien que tenga un número diferente a 0, pues ya se vuelve en automático fumador. Y alguien que tenga un número de cigarros por día de 0, pues yo lo puedo clasificar como fumador. Ahí para ahorrarse el trabajo, pues yo tal vez puedo hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo quiero... Tal vez allí porque el número de cigarros es una asociación para factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer pulmonar, que va de determinado valor. Si es menos de eso, el riesgo es menor. Entonces, tal vez por eso es que sea variable como en esa característica de saber, además de que si es fumador, el riesgo que pueda tener para desarrollar algo más. Justo. O sea, el chiste aquí es establecer en lo eventual una asociación, ¿no? Y si quiero establecer una dosis-relación, pues entonces parto de aquí abajo hasta arriba, ¿no? Si yo solo quiero establecer una asociación dicotómica, pues me quedo nada más con esto, ¿no? Con alguna de estas categorías, ¿no? Entonces mi consejo es que empiecen por las variables cuantitativas a medir sus cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que pongamos a práctica el reto de medir cosas. Entonces, yo quiero evaluar como variable estatus socioeconómico. Y yo lo quiero sacar del expediente, ¿no? Pensemos que en el expediente viene ya definido los grupos estos en los que asignan trabajo social, las categorías de estatus socioeconómico, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta las que tengan allá abajo. Si quieres, empezamos por allá atrás. ¿Su nombre, doctora? Rocío. Rocío. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Cuantitativa?
o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa, ¿no? Sí. Porque finalmente aquí el estatus socioeconómico es un atributo, ¿va? O sea, que yo después lo pueda, y eso lo vamos a ver más adelante, dar un número para que eso represente una etiqueta, eso ya es un punto y aparte. Entonces es cualitativo, ¿no? ¿Qué subclasificación es? Ordinal, ¿no? Porque aquí estamos asumiendo, bueno, no sé aquí cómo sea en el instituto, pero yo estoy asumiendo que una de estas dos categorías representa mayor vulnerabilidad social. No me acuerdo si el 1 o el 4, ¿no? Pero bueno, uno tiene más estatus socioeconómico que otro finalmente. Doctor, sexo. Cualitativo. Ajá, ¿de qué tipo? Nominal. Nominal, ¿no? Y si quiero ser muy específico, dicotómica, ¿no? Dicotómica, ¿no? Es una variable cualitativa nominal dicotómica, ¿no? Porque es hombre o mujer, o puedo categorizarlo como sí o no, ¿no? ¿Es hombre o no es hombre? ¿Es mujer o no es mujer? ¿Va? Estatus de, yo quiero medir como mi variable deshidratación y lo voy a medir de esta manera, ¿sí o no? Cualitativo. Ajá. Y es también dicotómico, bueno, nominal y dicotómica. Muy bien. Cualitativa, nominal, dicotómica. Si quieren, para que ustedes lo ejerciten. Doctora. Si sería igual cualitativa, Ajá. sería en este caso Dolor de pecho. Ajá. La variable que yo quiero medir es dolor de pecho, ¿no? sí. ¿Cómo yo lo voy a medir? Leve, moderado y severo, ¿no? Esto representa entonces una variable de qué tipo? Cualitativa. Ajá, ¿de qué tipo? Ordinaria. Ordinal, ¿no? Porque representa un orden que yo estoy estableciendo. Asumo que la categoría de severidad, bueno, de dolor severo, representa pues mayor riesgo, mayor probabilidad de desarrollar eventos adversos, etc., ¿no? Pero finalmente yo estoy jerarquizando eso. Uso de antihipertensivos, doctora. Cualitativa, Ajá. nominal Ajá. y sería dicotómica. ¿No? Exacto, ¿no? Dicotómica. Doctor. Es cuantitativa. Ajá. Es. Yo lo pienso medir en kilogramos, ¿no? Vamos a pensar que mi escala en el consultorio puede ir de 40 a 120 dentro de mis valores esperados. Hay un subjetivo de 0. Ajá. Y. Si quiere regresar. Un valor. Regresamos aquí para que veamos cuáles son las posibilidades. Conteo. Conteo lo despeja, ¿no? El peso, ¿hasta cuántas unidades decimales la quiere llevar? 120. Es una de razón. Porque el 0 representa ausencia de valor, ¿no? Alguien que pese 0 kilogramos es alguien que realmente no tiene un peso en este plano existencial, ¿no? Pero finalmente el 0 sí representa ausencia de valor, ¿va? Acordémonos de una manera muy general, ¿no? Razón o, ¿no? El 0 representa ausencia de ese valor. Intervalo, el 0 es subjetivo, va a depender de la escala o la forma en la que yo lo mido. Y los conteos y discretos son unidades perfectamente delimitables. Por ejemplo, no está de pronto en la valoración del seguimiento de un paciente que lo ves en una fecha. A veces ponemos la fecha, ¿no? Ajá. 1 de marzo del 2020. Y vamos a hacer la siguiente medición, que es un intervalo a un año. Ajá. Esa es una variable que se considera como intervalo, ¿correcto? El tiempo, ¿no? El tiempo. O sea, porque en realidad ahí lo que nos interesa es el tiempo de seguimiento, Exacto. ¿no? El tiempo, como todo en esta vida, es subjetivo, ¿no? Más que nada porque va a depender si lo quiero medir en días, en meses, en años, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 0 días, o sea, no quiere decir que ese paciente, no sé, nació ese día, quiere decir que a partir de ese momento empecé mi seguimiento. Entonces, para fines de manera convencional, el tiempo es una medición de tipo intervalo, ¿va? Que también es muy controversial ese aspecto, pero bueno, dejémoslo en intervalo. Ese es el intervalo. El tiempo es subjetivo, entonces el 0 representa ausencia de seguimiento en este caso. O sea, el 0 no necesariamente representa ausencia de tiempo, ¿no? O sea, simplemente que a partir de ese momento lo empecé a seguir. El peso ya nos los contestó el doctor. Doctor, número de stents que tiene un paciente y yo lo quiero medir, pues en 1, 2, 3, 4, pues no sé, hasta el infinito, ¿no? Ese es cuantitativo. Ajá. Y sería
conteo. El conteo. Todo lo que sea un número que yo pueda fraccionar es un conteo, ¿no? La glucosa capilar, que yo quiero como mi variable, y mi medición va de miligramos sobre decilitro, y yo espero que encuentre gente de 20 a 300, ¿no? Sería una variable cuantitativa. Ajá. Y esa también sería de razón. Ajá, justo, porque el cero representa ausencia de valor. La temperatura de un paciente, ya sea en Celsius o en Fahrenheit. Es cuantitativa también. Ajá, ¿de qué tipo? De- Intervalo, ¿no? de- Sí, pues depende, ¿no? Pero en general, 0 centígrados, los estadounidenses no consideran que sea 0 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, 0 grados centígrados, creo que en Fahrenheit son como 60, Bueno, pero 30. por ejemplo, 0 grados no indica ausencia de temperatura. Eso también es esa otra cosa, ¿no? O sea, 0 grados centígrados no necesariamente quiere decir 0 temperatura. O sea, simplemente que esa escala, el 0 lo está capturando como tal, ¿no? Entonces es de intervalo. Sí, es de intervalo. Ujú, es de intervalo, ¿no? No sé por qué aquí en esta diapositiva se borraron las respuestas, pero están bien. Sí, así, dejémoslo como tal, ¿no? Particularmente dudas con algún tipo de variable que en este momento se les ocurre. El tiempo es una de esas variables como truculentas, ¿no? Sí, porque también luego se puede combinar con los conteos. Por ejemplo, en tanto tiempo, bueno, cuántos eventos se presentaron, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienes el tiempo definido, ¿no? Porque pueden presentarse muchos eventos en un tiempo chiquito o en un tiempo muy grande. Entonces, depende del fenómeno. Exacto. Bueno. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros medimos en el estatus es de vivo o muerto, Ajá. que esa es una característica, una variable cualitativa, Ajá. ordinal, Nominal, ¿no? perdón, nominal, Ajá. es nominal, dicotómica, ¿no? Ajá. Nominal. Pero el tiempo sería una variable, pues una variable además del estatus si está vivo o muerto. Ajá, O sea, exacto. sería otra variable tendrá el tiempo de Ujú. de ese desenlace. Exacto, el Sí. tiempo de seguimiento, el tiempo que pasó desde la intervención hasta la muerte, o si está vivo, ¿no? El tiempo de hospitalización. Es como lo de las incidencias y las probabilidades. En determinado tiempo, cuántos incidieron, ¿no? O cuántos murieron, cuántos tuvieron el evento. Y, por ejemplo, en este momento, o sea, de este año, ¿cuántos tienen la enfermedad? Es una pregunta. En realidad son tasas, pero que, o sea, las tasas contemplan el tiempo. Y ahí cambia totalmente el tipo de variable. Que de hecho vamos para allá. O sea, ¿qué pasa cuando yo quiero construir nuevas mediciones a partir de todo esto que yo estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, los índices. Perdón, si tuviera que hacer una medición una intervención de un valor radiográfico, Ajá. TAPSE, TAPSE, que es una variable continua, ¿no? sería cuantitativa. Ajá, sería cuantitativa de tipo, bueno, no sé si ahí el 0, TAPSE representa ausencia de ese parámetro. Bueno, para empezar, ¿qué es la TAPSE? Yo la veo mucho en las variables radiográficas, pero no sé qué es la TAPSE. Un parámetro de función ventricular, Ajá. 19, por ejemplo, normal, y menos de eso ya hay disfunción ventricular, y más de eso. Ok. Ahí sería cuantitativa. De primera instancia es cuantitativa, ¿no? Partamos de ahí. Pero aquí la pregunta es, ¿el TAPSE se puede fraccionar en varios decimales? No. O sea, es una... Ajá, es una medición exacta. O sea, tengo un TAPSE, 2 TAPSES, 3 TAPSES, 4 TAPSES. No, es menos de 19, por ejemplo, milímetros. Ah. Entonces ahí sería de razón. O sea, si yo ya tengo una escala en milímetros, no sé, de mercurio, milímetros en general, o sea, yo lo puedo interpretar como que el 0 tiene ausencia de valor, ¿no? O sea, 0 TAPSE quiere decir que no hay TAPSE medido, ¿no? Entonces es una variable cuantitativa de razón. Ahí el problema es que mi instrumento no necesariamente me mide todos los decimales que hay en esa métrica de milímetros, ¿no? O sea, solamente la mide en 18, 19, 20, 21, no sé. O sea, como las fracciones, las particiones que ya vienen establecidas en el instrumento. Que esa es otra cosa. O sea, ¿hasta qué punto los decimales me determinan como mi exactitud de la medición? ¿No? Porque ahí, por ejemplo, con las PCRs, ¿no? Las PCRs tienen una cota inferior de, por ejemplo, medición de coronavirus, ¿no?
Hay PCRs que miden creo que hasta 20 copias por decilitro, y hasta allá abajo ya no mide más, y se queda en ese punto, o sea, menos de 20. Sigue siendo una variable cuantitativa porque me mide el número de copias, ¿no? ¿De qué tipo? Pues puede ser el número de copias completas, o sea, 1, 2, 3, 4, sería una de conteo o discreto. En su caso, por lo que me cuenta, quiero pensar que es de razón porque la escala de milímetros se puede fraccionar, solamente que mi instrumento no me lo está capturando como tal, ¿no? O sea, pero finalmente es una variable continua, ¿no? Cuantitativa. Pues hay que tener igual que los parámetros hemodinámicos por cateterismo, por ejemplo. ¿Como cuáles, doctor? No sé, medio de la pulmonar, presión arterial medio de la pulmonar. Ajá. Todos esos parámetros, la mayoría son continuos, ¿no? Ya que de lo continuo pase a lo categórico, es otro boleto, ¿no? Entonces, su ejemplo particular ilustra esto que puse en esta diapositiva, ¿no? Usted me dijo, bueno, quiero medir el TAPSE, ¿no? El TAPSE va desde tal a tal valor, ¿no? Y a partir de 17, 19, ¿cuánto me digo? 19, ¿no? A partir de 19 yo categorizo en gente que tiene TAPSE normal y TAPSE anormal, ¿no? Lo que habitualmente pasa cuando me voy al expediente es solo capturo esto. Bueno, lo que he visto, ya menos en algunos protocolos que me ha tocado revisar, la gente piensa que con capturar la TAPSE anormal o normal es más que suficiente. Pero el punto de corte también se presta a la subjetividad, porque depende de la guía, del documento, de dónde lo consulte. O sea, y si salió una nueva guía y ahora dice que la TAPSE normal es, no sé, 19, ¿no? O que la presión arterial pulmonar anormal ya es a partir de cierto punto, esta variable en automático se vuelve obsoleta de acuerdo a la clasificación que salió nueva o que ya se actualizó, ¿no? Por eso siempre es preferible medir mis parámetros continuos como si fueran una regla, o sea, medirlos en manera continua y ya de ahí categorizarlos de acuerdo al punto de corte que yo decida. ¿Dudas con esto? Ok. Bueno, vamos a pasar a mediciones particulares. Los índices. Los índices, a grosso modo, son medidas multidimensionales que se componen de las variables que yo estoy midiendo como en el cuadro anterior. Y estas normalmente representan un constructo, ¿verdad? O sea, de manera muy general yo puedo construir índices a partir de multiplicaciones, divisiones, sumas, por ejemplo la escala de Framingham, la escala, no sé, el Euroscore, desde el índice de masa corporal, ¿no? Que es kilogramos sobre metro, y eso lo multiplicó al cuadrado, ¿no? La escala de riesgo de Framingham, el Euroscore, no sé, conocen ustedes muchas escalas de seguro, son índices, o sea, son mediciones que yo utilizo o que yo más bien saco a partir de mediciones que yo haya medido previamente, ¿no? Por ejemplo, la escala de riesgo, vamos a partir con el índice de masa corporal, que es algo muy sencillo y sirve para que identifiquemos el reto de hacer índices. ¿Qué se necesita para hacer el índice de masa corporal? Peso y la talla, ¿no? El peso, ¿cómo lo mido? Kilogramos, ¿no? Y la talla en metros, ¿no? Ahora, la particularidad de los índices es que los índices yo los puedo crear ya en el proceso analítico. O sea, si yo capturo el peso y la talla en mi base de datos, yo cuando esté en el programa que yo decida analizar, yo puedo calcular el índice de masa corporal, ¿no? O sea, con una simple división. Vamos a poner el ejemplo a un nivel más alto, ¿no? ¿Qué escala de riesgo les gusta utilizar a ustedes en la consulta o allá arriba en el servicio? Por ejemplo, digo, una de las que utilizamos como riesgo son las estratificaciones de riesgo de mortalidad en la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Como en ese seguimiento. Pero el nombre de esa escala, ¿cuál sería, doctor? Se llama semáforo o de las escalas de riesgo de las guías europeas. Ok. ¿Y esas escalas utilizan qué variables? ¿Qué variables utilizan? Utilizan cualitativas y cuantitativas. Ajá. ¿Pero cuáles? O sea, sexo, edad. Caminantes en minutos. Sí, presencia de 5, Ok. mediciones de NT promedio como marcador serológico. Ok. Entonces me hubiese gustado tener un plumón, pero bueno, vamos a tratar de acordarnos. Vamos a pensar en tres que ya me dijo. Clase funcional, mediciones
definición de ProBNP. ¿Y qué otro me dijo? Caminata. Caminata de 6 minutos, que es el metro. Ok. Distancia recorrida. Bueno, alguien que probablemente diga, bueno, quiero medir esa escala, ¿no? Probablemente diga de primera instancia, bueno, voy a medirla directamente del paciente, ¿no? O sea, directamente voy a pasar esa escala, o sea, yo voy a capturarla y la voy a pasar al expediente. Y ya sin medir el ProBNP, la clase funcional, el tipo de caminata, yo capturo dirigidamente cuánto riesgo tiene o cuánto es el semáforo que tiene mi paciente, ¿no? La manera, bueno, no correcta, es una manera más válida o una manera más pragmática, es juntar los componentes individuales de los índices, ¿no? Si se puede medir el ProBNP, si se puede medir la clase funcional, si se puede medir el tiempo de caminata, medir todos esos en mi base de datos. Y ya de ahí, cuando esté en el Excel o en el SPSS o en el R, calcular mi escala a partir de esos componentes individuales, ¿ok? Porque algo que pasa, vamos a poner un ejemplo que yo siempre pongo. Alguien en un estudio quiere medir la escala de riesgo por Framingham, ¿no? Y lo va y lo captura en el expediente. O sea, y va y captura cuánto le pusieron de escala de riesgo de Framingham cuando llegó a urgencias o hospitalización, ¿no? El pasante, residente o la persona que está haciendo ese proyecto puso, vamos a empezar, tiene 10 de escala de riesgo de Framingham, ¿no? Y solo se quedó con esa variable. Y vamos a pensar que no midió el resto de las variables de la escala de Framingham. La edad, el colesterol, el tabaquismo, la tasa de hipertensión, etc., ¿no? Si yo me voy con la finta de que ese es el verdadero punto o la medición real de la escala de Framingham, puede que no necesariamente sea la medición exacta, ¿no? Porque como les dije, los índices se construyen a partir de los componentes individuales. ¿Qué pasa si él capturó la escala de Framingham anterior, ¿no? La que salió antes del 2015, 2016, no me acuerdo, pero no capturó la actualizada y capturó tanto la actualizada como la vieja, ¿no? Por ejemplo, el Euroscore, creo que hay Euroscore 1 y 2, ¿no? Quiero capturar el Euroscore, puso el puntaje de Euroscore. Pero ¿qué pasa si él capturó el Euroscore 2, ¿no? Y en algunos pacientes capturó el Euroscore 1 y no capturó los componentes individuales? En ese momento, esa variable se vuelve sujeta a que no necesariamente mida lo que tenga que medir, ¿va? Por eso, en los índices, yo siempre recomiendo que capturen los componentes individuales de sus escalas, de sus índices, de lo que ustedes quieran construir en lo eventual, ¿no? Piensen como los índices que son, piensen que los índices son como una casa, ¿no? La casa se construye de un piso, de paredes y el techo, ¿no? Si yo capturo nada más a esa casa, me pierdo mucha información de los componentes individuales. Entonces es mejor medir todos los componentes individuales para poder construir después estos índices, ¿va? ¿Dudas con esto de los índices? ¿Y por qué es importante que capturen los componentes individuales de los índices? Bueno. Siempre conectar todas las variables que componen el índice y ya después hacerlos ya en tu base de datos. Exacto, porque va a depender. Para no perder una información que puede ser incompleta cuando tú captas esa, por ejemplo, no sé, semáforo, yo le pongo verde, ¿no? Pero no sé qué parámetros tomé en cuenta para llegar a esa calificación de verde. Exacto. Es preferible tomar por separado y ya hacerlo ya cuando voy a analizar mi información. Exacto, justamente eso. Un ejemplo que... Ah, y eso también. Sí, justamente ese es un ejemplo que les iba a comentar ahorita. No voy a decir nombre, pero llegó con nosotros un investigador que capturó una escala de clasificación de riesgo de desarrollar complicaciones por una cardiopatía en específico, ¿no? Él lo dividió en leve, moderado y severo, ¿no? Esa escala se puede dividir en leve, moderado y severo. Pero resulta que está la escala europea y está la escala americana, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología y a la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Que tienen sus pros y sus fortalezas y sus debilidades cada una, pero bueno, eso no es motivo de ejemplo. El punto es que el doctor llegó con nosotros y ya tenía esa clasificación en su base de datos. Agarró a gente que ya tenía, él le puso leve a estos pacientes, él le puso moderado a estos pacientes, él le puso severo a estos pacientes, ¿no? Le pidieron los revisores, pues ahora haz la escala de la AJA.
es la escala americana. ¿Cuál fue su problema? Que no pudo hacerlo, porque no tenía los componentes individuales para rehacer la escala, primero la de la sociedad europea, y tampoco podía ser la de la escala de la sociedad americana. Entonces, si hubiese capturado, por ejemplo, que la edad, que el sexo, que cuál fue su condición con la que nació, si tiene hipertensión o no pulmonar, etc., él pudo haber clasificado ambas desde los componentes individuales. He ahí el reto de generar o capturar los índices, ¿no?, dentro de una variable. Ya casi acabamos. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con constructos, con los famosos proxies, ¿no? Si yo les dijera ahorita, bueno, doctora, en sus palabras, de manera muy breve, pocas palabras, ¿qué es MACE, doctora? ¿Qué es que perdón? MACE, Major Adverse Cardiovascular Events. ¿Usted nos puede dar una definición o una explicación muy breve de qué es MACE? A ver, mejor no lo digo porque no soy segura. Exacto, ¿no? No. Exacto. Son todos los eventos cardiovasculares que pueden condicionar muerte súbita. Exacto, ¿no? O sea, ya alguien podría decir esa definición, ¿no? O sea, su definición lo más seguro es que lo haya sacado de su expertise de área, los libros, los artículos, o de seguro hay un postulado que define MACE, ¿no? Pero, por lo mismo de que es un constructo, un concepto, siempre va a haber controversias, ¿no?, de acuerdo a qué es lo que realmente implica ese constructo. Y pongo MACE porque habitualmente cada quien define MACE de acuerdo, bueno, no sé si estoy también en lo incorrecto, pero hay mucha literatura que define MACE de acuerdo a muchos constructos y muchos elementos de sus componentes individuales. Hay gente que considera MACE como la ocurrencia de muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio, EBC, o creo que hospitalización o urgencia, ¿no?, por alguna de estas condiciones. Pero yo he visto que hay gente que también define MACE como desarrollo de arritmias o desarrollo de nuevos eventos arritmogénicos. Hay gente que considera MACE como el hecho de que te catetericen, ¿no?, o sea, que vayas a urgencias y te catetericen, ¿no? No necesariamente tengas un proceso de obstrucción completa coronaria, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy es que los proxies o los constructos llegan a variar mucho, ¿no?, de acuerdo a la definición que nos estamos utilizando. Entonces, los proxies, finalmente, o constructos, se emplean para capturar variables que no necesariamente yo puedo medir de manera directa, ¿ok? Si yo dijera, bueno, ¿qué es MACE? Usted, pues tal vez se pudieran a ver toda la literatura que hay, y ha habido de seguro mucha controversia al respecto de este único constructo, ¿no? Pero en un estudio lo es todo. Porque finalmente en un estudio yo tengo que definir operacionalmente cómo yo voy a capturar esa variable. Entonces, los proxies son mediciones que yo voy a hacer de manera indirecta de mi fenómeno, ¿va? Entonces, si yo dentro de un estudio no puedo medir de manera directa, por ejemplo, el fenómeno que yo estoy evaluando, o yo no puedo medir con certeza absoluta un fenómeno, vamos a pensar infarto, ¿no? Si yo les preguntara igual, de manera muy general, ¿qué es el infarto?, ¿no? O sea, probablemente me digan muchas definiciones, ¿no? De seguro hay una definición más estandarizada que otras, ¿no? Pero en un estudio, ¿cómo se les ocurriría medir infarto? A ver, si quiere, doctora, díganos una forma en la que usted pudiera medir infarto. Mención del flujo coronario, por ejemplo. Esa es una, ¿no, doctor? Necrosis del tejido. Troponinas, ¿no, doctora? Cambios en el electrocardiograma. Cambios en el electrocardiograma, doctor. Dolor, ¿Cómo? por dolor. Dolor, ¿no?, que llegue aquí a urgencias y que presente dolor precordial por ciertas características, ¿no? Yo les podría decir, pues yo lo voy a medir por el autorreporte del paciente, que me diga o no si tiene infarto o ha tenido infarto, ¿no? Entonces, finalmente, los proxies o constructos, cuando yo quiero medir algo en medicina, yo los tengo que saber definir. Vamos a pensar que yo quiero medir como variable hipertensión arterial, ¿no? Algo muy sencillo, que el paciente padezca hipertensión arterial. Vamos a dar ejemplo. ¿Cómo yo podría medir hipertensión arterial, doctor? O que el paciente tenga o no tenga hipertensión arterial. Monitoreando la presión. Medir la presión, ¿no? Vamos a pensar que no tengo la presión arterial, ¿no? Que en un estudio que se hizo a nivel epidemiológico no haya medido hipertensión arterial. ¿Qué otra forma podría ser?
cambios electrocardiográficos, ¿no? O que el paciente reporte o no reporte tener el antecedente clínico, ¿no? O lo que habitualmente pasa en consulta, que dice el paciente, no tengo hipertensión arterial, y que mis mediciones de presión arterial estén en rangos, ¿no? Pero ojo, consume hipertensivos. O sea, pues consume hipertensivos pues no da gratis, de seguro en algún momento algún médico le dijo, pues tómatelo, y no se le explicó bien al paciente que era para su hipertensión arterial. Pero ese paciente, al menos por esta definición de hipertensión arterial que yo estoy buscando construir, vive con hipertensión arterial. Entonces los proxies habitualmente son constructos que yo tengo que establecer en mi estudio que yo estoy realizando. Infarto, MACE, presencia de hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Igual puedo hacer el análogo, puedo medir con las mediciones de glucosa, de hemoglobina, con el antecedente clínico, con el antecedente que toma algún hipoglucemiante, ¿no? Puedo yo definir diabetes de acuerdo a mi estudio de muchas formas, pero finalmente el reto es capturar ese fenómeno, ¿va? Entonces, los proxies se constituyen de la suma de varios componentes o de varios constructos, ¿va? Que el paciente, vamos a pensar hipertensión arterial, el constructo que yo voy a utilizar en mi estudio de hipertensión arterial se va a componer de 3 elementos: que el paciente autorreporte hipertensión arterial, más que las mediciones de presión arterial sean mayor o igual a 140/90, ¿no? Más que el paciente tenga antecedentes de uso de antihipertensivos, ¿no? Y todo eso entra en una caja para que yo pueda catalogar a aquellos que tengan hipertensión arterial y a aquellos que no tengan hipertensión arterial, ¿va? ¿Dudas con esto de este concepto de proxy? Otros ejemplos comunes, puede ser el síndrome metabólico, que dependiendo de las vías son diferentes definiciones, la depresión, y también depende mucho de los recursos del proyecto. Hay veces que, por ejemplo, para cierta enfermedad se tiene un gold estándar, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética, ¿no? Pero pues no vamos a estar haciendo resonancias, ¿no? Entonces tenemos que hacer un proxy que más o menos correlacione con eso. Entonces de ahí es que surgen estos proyectos y protocolos que proponen una nueva herramienta para medir lo mismo, pero de una forma más barata, más concisa. O más simplificada, ¿no? Más simplificada. Yo, por ejemplo, tengo no es mi una base de datos que mide como mediastinitis en la herida superficial y tiene uno o más de los siguientes variables, ¿no? uno más y está enrojecimiento de la herida, dolor, secreción purulenta, pero solo uno de esos indica mediastinitis. No sé si sea un ejemplo de... ¿Pero es que los tenga todos o que cualquiera de los que mencionaste? Cualquiera de esos puede indicar mediastinitis. Pues es un proxy, o sea, porque estás diciendo, si tiene uno de estos, pues ya con eso yo puedo catalogar a ese paciente como que tenga antecedente de mediastinitis, ¿no? Sí, solo que hace más. O como dijo mi compañero Daniel, si yo por factibilidad no puedo medir, vamos a pensar, infarto, ¿no? Y gold standard pudiera ser troponinas, o bueno, no sé si algún estudio de imagen también, pero no puedo medir ni troponinas ni hacer un estudio de imagen. Pues vamos a irnos a un proxy más factible, ¿no? Vamos a pensar el ejemplo que dijo el compañero. Síntomas de infarto, principalmente angina, ¿no? Que llegue a urgencias y que tenga angina. Ese paciente ya tiene infarto, ¿no? Vamos a pensar que eso lo complemento con otra medición, ¿no? No sé, que llegue con cambios electrocardiográficos, ¿no? Característicos. Con esos dos ya puedo construir mi proxy de infarto, pero para que yo tenga certeza real, pues tendría que hacer la medición de troponinas, la prueba de imagen, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente los proxies van a también determinar qué tan válida es mi conclusión con respecto a esa medición, ¿no? Porque si a alguien le preguntan, bueno, alguien me dio infarto por el antecedente de los síntomas, ¿no? ¿Qué tan válido es esa medición? Si me lo preguntan. Bueno, pues ahora sí que pues es el autorreporte del paciente, ¿no? Y ahí donde los proxies es importante tener una definición bien clara de cómo lo voy a medir, ¿no? Y si se ha replicado en la literatura. ¿Me iba a comentar algo otra? Sí, no, es que estaba hablando de un protocolo que empezamos a revisar, que no hemos aterrizado, que es la asociación de, y a colación también de este
mediciones, y que estas no era una sola variable que queríamos solamente saber si la microbiota estaba en asociación o no, sino diferentes componentes que podían relacionarse al desarrollo de una enfermedad, o inclusive el que la tenía ya modificar de alguna forma la evolución al tiempo. Entonces, de pronto, entre estas formas de cómo armar un valor absoluto nos conflictúa y entonces nos quedamos ahí un poco parados en ese aspecto. Sí, ahí lo que habitualmente, al menos recomendamos en la oficina, es que se vayan a lo más pragmático, ¿no? O sea, que primero busquen en la literatura diversas definiciones de lo que ustedes gusten medir y de esas definiciones vean cuál es la que más se pudiera acoplar al tipo de estudio, ¿no? Siempre y cuando sea una definición que trate de capturar lo más exacto del fenómeno que estén buscando dentro de su contexto, ¿no? Entonces ahí pues va a depender, como dijo mi compañero Daniel, del contexto, de los recursos, y lo que sí es cierto es que si ya quieren medir, por ejemplo, este constructo, ¿no?, de estilo de vida, ¿no?, pues que tengan bien claro cuáles van a ser sus componentes individuales de ese constructo de estilo de vida, y lo segundo es cómo piensan medir ese constructo de estilo de vida, ¿no?, de acuerdo a la factibilidad del estudio, ¿no? Sería como mi consejo general. Bueno, y justamente para allá va esta pequeña diapositiva, que dependiendo de cómo van a medir las cosas, va a estar la fuente de variación, ¿no? O sea, va a haber diversas fuentes de variación en medicina. La que habitualmente se dice son las variaciones biológicas, o sea, las diferencias étnicas, las diferencias entre la misma población, o sea, vamos a pensar la población de la ciudad, la población rural, ¿no? Muchas diferencias que pueden alterar de manera inherente mi medición, ¿no? Las condiciones en las cuales yo haga la medición. Por ejemplo, si yo pienso medir tensión arterial en el contexto de urgencias y yo quiero de ahí sacar prevalencia de hipertensión arterial, ¿realmente será una medición confiable pensando que en urgencias llegan todos estresados y paniqueados? Entonces, eso también lo tienen que considerar dentro de su estudio, las fuentes en las cuales se da, el contexto en el cual se da la medición. El mismo instrumento, si yo quiero medir la misma tensión arterial con un esfingomanómetro de estos ¿cómo se llama? De mercurio. Ajá, de mercurio, ¿no? Justo, ¿no? O el electrónico, ¿no? O yo quiero medir la presión arterial con un método más sofisticado. Va a depender mucho de los recursos que tenga. De la técnica, será lo mismo la presión arterial que mida el pasante al residente o al adscrito, ¿no? O sea, o alguien, o la enfermera, ¿no?, que lo hace seguro 100 veces en un día, ¿no? O sea, ¿qué tan válida, qué tanta variabilidad también radica en quién lo mide, ¿no? Y sobre todo del observador. Y esto puede también ser una fuente muy importante de variación cuando están capturando la información en su base de datos, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes están, bueno, es un ejemplo que siempre pongo ahí arriba, ¿no?, y por eso siempre recomendamos el uso de REDCap. ¿Qué pasa si un día dicen, voy a hacer mi estudio y quiero irme al expediente a capturar niveles de glucosa, ¿no?, de todos los pacientes que llegaron a urgencias? Pero solo puedo ir al expediente cuando estoy de posguardia, ¿no? Estoy todo posguardioso, salí a las 2 de la tarde y todavía me tengo que quedar con hambre e irme al expediente, que casi no sucede, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo observador que está metiendo sus valores de glucosa a la base de datos, vamos a pensar que se encuentra con un 100 de glucosa, ¿no?, sérica. Y como está pues guardioso, con hambre y pues ya quiere irse de ahí, en lugar de capturar un 100, capturó un 10. O en lugar de capturar un 100, capturó un 1000. ¿Se dan cuenta? Están capturando una variable válida, de acuerdo a una escala de medición continua correcta, pero el mismo observador está metiendo pues un sesgo, ¿no? Entonces, si no se da cuenta, y aparte una medición de glucosa de 1000, vamos a pensar, no un extremo tan así. Vamos a pensar en una glucosa de 60, ¿no?, que en realidad el residente o el pasante o la persona que metió en la base de datos lo metió como 600, ¿no? O sea, es esperable esa medición pensando en que está en un estado de hiperosmolar, que llegó a urgencias con esa condición, ¿no? Y si yo lo analizo, pues voy a tener un outlier, ¿no? Entonces, la razón por la cual traigo a colación todo esto es porque para cada una de estas fuentes de variación hay formas de controlarlo. Al menos para el observador, al menos sí, para esta,
lo que se sugiere es tener un instrumento estandarizado, ¿no? Por ejemplo, REDCap. REDCap te permite tener cierto rango de variables en la cual yo puedo esperar mi medición. O sea, que mi medición esté entre 40 y 100. Pero eso no incluye que yo pueda meter una variable que esté fuera de estos rangos, pero al menos te hace más consciente de que la variable que estás metiendo realmente no sea un typo o un error dentro de la medición. No sé si quieres complementar con eso, yo. Pues lo único que hace es poner un máximo, es decir, de 10 a 100. Y ejemplo, si alguien se equivoca, lo que hace es yo pongo 1000 en vez de 100, me marca una alerta del sistema con un poquito que me dice que estoy poniendo un valor fuera de mis rangos. Y ya yo tomo la decisión de seguir o corregir. O sea, sí te permite capturar, porque obviamente hay valores que se van a salir de esos rangos, de hacia abajo hacia arriba, pero te está marcando como una alerta de ojo, te puedes estar equivocando. Y eso depende del rango de la variable. O sea, depende de cada variable, te da un rango Sí, de variable. sí, ahí en este caso lo que les pido es que me den sus rangos. El rango de referencia. El rango de referencia. Muchos, por ejemplo, de laboratorios, yo los saco del laboratorio central y tengo los rangos, pero hay otros que sí los solicitan. Por ejemplo, las variables ecocardiográficas que yo siempre he tenido problema, por ejemplo, la onda E, ¿no? Que tiene mediciones creo que de 0 a... Bueno, son decimales aparte, ¿no? Algunas creo. Bueno, el punto es de que, o sea, si yo veo, por ejemplo, una onda E de 20, o sea, yo tal vez por desconocimiento, o el que analice por desconocimiento dice, ah, pues creo que está bien, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de un 20 quería hacer un 2, ¿no? Entonces, sí es importante tener un intervalo, un rango de referencia en cada variable continua que yo voy a establecer. Y eso es lo último que vamos a ver ahorita en el cuadro de variables. Y como dice Julio, ese rango uno lo considera, o sea, uno lo pone en ese rango. Perfecto. Bueno, ya para acabar y ya para concluir esta clase, ¿cómo hago mediciones en medicina? ¿No? ¿Cómo hago mediciones en mi proyecto de investigación? Paso número 1. Primero y más que nada, tengan bien claro su pregunta de investigación, sus objetivos, y ya de ahí disequen la relación causal de lo que están evaluando, ¿no? Dentro de su elemento de la pregunta pico, pues establezcan cuál va a ser su variable dependiente o su componente de la O y cuál va a ser su variable independiente o sus variables independientes o su componente de la I. Eso es lo más importante antes de empezar a capturar todo dentro de una base de datos. Después, ya que tengo bien claro mi relación causal entre el fenómeno, hagan bonchecitos de variables, ¿no? Variables sociodemográficas, variables clínicas, variables de laboratorio, variables de radiografía, variables de hospitalización, variables quirúrgicas. O sea, tengan bolsitas en la cual van a meter sus variables. Ya tengo mi bolsita. Ahora sí, vayan primero a preguntarse, ¿dónde voy a medir mis cosas? ¿O cómo voy a medir mis cosas? Voy a medir las cosas en el expediente, voy a medirlas con un instrumento calibrado, voy a medirlas de cero con un instrumento ya establecido para eso. ¿Cómo y con qué voy a medir mis cosas? Ya que tengo mi bolsita y ya sé cómo voy a medir mis elementos en mi bolsita, ahora sí, determinen dentro de sus variables, las muchas que puedan medir dentro de cada uno de sus rubros, la escala, el instrumento y el tipo de medición. Vamos a pensar, yo quiero medir, vamos a pensar si quieren ahorita en el ejemplo de infarto y factores de riesgo, ¿no? Y si quieren ahorita lo integramos con este ejemplo. Y finalmente, pues tengan un documento donde van a hacer esas mediciones, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo que vimos al principio. Quiero medir la relación que hay entre variables que causan infarto agudo al miocardio y el infarto agudo al miocardio, ¿no? Tengo variables, mi bonchecito de variables, ¿no? Variables clínicas, de laboratorio, variables de estilo de vida, ¿no? Mi bonchecito de variables. De ahí, pues me tengo que preguntar, ¿dónde voy a sacar toda esta información? Si es un estudio, vamos a pensar transversal, puedo hacer una encuesta para medir esto. Si es un estudio casi controles y que esto es un estudio retrolectivo, pues ya sé que entonces todo esto probablemente lo saque del expediente. Vamos a pensar que es un estudio de intervención, ¿no? Un estudio ensayo clínico controlado.
Yo puedo medir la presión arterial con un esfingómanómetro, la glucosa con las mediciones del laboratorio central, la obesidad, pues una nutrióloga me ayuda a medir toda la parte de antropometría. Todo esto tengo ya forma de medirlo de nuevo, ¿no? Ya que tengo cómo lo voy a medir de acuerdo a mi estudio, ahora sí, clasifico cada una de estas variables. Ya sé que quiero medir presión arterial, ya sé que es una variable cuantitativa de tipo razón, ¿no? Ya sé que quiero medir diabetes a través de la glucosa, ¿no? Ya sé que es una variable cuantitativa cuantitativa de razón. Ya sé que quiero medir la obesidad a través del IMC, igual es una variable cuantitativa de razón. Y hago así una lista de toda una de esas variables. Y finalmente, hago un documento para recolectar toda esa información. Ahora, ya que tengo todas mis variables bien clasificadas de acuerdo al tipo de variable y a la clasificación y a cómo los voy a medir, el documento se compone de dos cosas. La herramienta que como tal va a contener mis mediciones y habitualmente se sugiere que se acompañe de un diccionario de variables, porque al lado del documento que contiene mis variables, el diccionario me va a permitir interpretar ese documento. Entonces, aquí algunos consejos que les doy para hacer este último paso, que es la recolección de la información. Primero, prioricen las variables continuas sobre las categóricas, ¿ok? Si hay una forma continua de medir una variable, háganlo, porque de ahí pueden partir a la categorización, no al revés. Tengan delimitadas sus categorías en un diccionario de variables. Si yo ya sé que voy a medir, vamos a pensar, las categorías o la clase funcional, de acuerdo a la escala NIG, ¿no? La voy a medir 1, 2, 3 y 4. Tengan un diccionario de variables donde digan, mi tipo de variable va a ser NIG, ¿no? Es una variable de tipo tal, y la voy a capturar como 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para que después, cuando lo capturen información, así es como lo capture, 1, 2, 3 y 4. Utilice un nombre único para cada variable. Vamos a pensar que es un estudio antes y después. O sea, que yo quiero capturar la glucosa antes de la intervención y después de la intervención. Para cuando yo capture mi información, yo le voy a nombrar esa variable. Glucosa pre-intervención, glucosa post-intervención, pero finalmente son nombres únicos para poder tener identificado cada una de esas variables de acuerdo al tipo de estudio. Y, por favor, de verdad, cuando hagan una base de datos, este es el único requisito que se requiere para poder analizar apropiadamente la información. Eviten utilizar texto libre o caracteres dentro de la recolección de su información. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pensar que yo quiero medir glucosa, ¿no? Y yo pongo 60 miligramos sobre decilitro dentro de esa celda. En ese momento eso se vuelve inutilizable. Vamos a pensar que yo quiero medir infarto, ¿no? Y yo quiero medir si o no tiene infarto, ¿no? Y en lugar de poner 1 y 0 o sí o no, pongo infarto. Abajo, este paciente tiene infarto. Abajo, probable infarto. Siguiente paciente. El paciente presentó síntomas de infarto. O sea que al final pongo un comentario dentro de la variable que yo quiera medir. Eso se vuelve poco práctico y no se puede analizar. ¿Dudas y preguntas con esto que acabamos de ver en la clase? Bueno, entonces vamos a ver por último qué elementos tiene que contener el diccionario de variables, ¿va? Ya que sé toda esta clase de variables, que ya pues lo más seguro es que ya lo dominen al 100%, ahora sí, ¿cómo construyo un diccionario de variables o una tabla de variables para saber dentro de un protocolo qué es lo que voy a medir? Entonces, de manera muy general, esto es lo que tiene que contener un buen diccionario de variables. Esto me lo volé de como una guía que tiene el IMSS para poder realizar estudios de investigación, pero sirve para lo mismo, eventualmente, ¿no? Yo tengo que tener dentro de un cuadro de variables, o sea, no todo es obligatorio, pero sí al menos es lo mínimo requerido. Yo ya sé, vamos a pensar que quiero medir la edad, ¿no? En mi estudio. Tengo que tener
o los que se sugiere que se debe tener es una definición conceptual, que es la definición encontrada en la literatura y deberá anotarse la referencia de dónde se extrajo, o sea, ¿qué es la edad? ¿No? La edad, de acuerdo a el autor tal, es esto. La definición operacional, que es cómo yo voy a obtener esa variable dentro de ese estudio. La edad se obtendrá a través de la pregunta verbal del paciente, o la edad se obtendrá a través del registro clínico del paciente. Pero esa es la forma en la cual yo voy a operacionalmente medir mi edad. ¿Qué tipo de variable es la edad? Si es la edad en años, pues es una variable cuantitativa de tipo razón, ¿no? La escala de medición, vamos a pensar, la edad se puede medir en años, en meses, de acuerdo pues, a los pediatras, ¿no? O en días, ¿no? Si son estudios en esta área. Pero finalmente, sí se recomienda que se tenga la escala de medición que yo voy a medir. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio en adultos, pues lo más seguro es que la capture en años, pero si yo estoy haciendo un estudio en niños, pues la edad la puedo sistematizar en meses o en días desde el nacimiento. Y la unidad de medición, pues es cómo yo lo voy a capturar dentro de mi estudio. O sea, ¿qué quiere decir ese número? Quiere decir años, meses, días, ¿no? De acuerdo a la edad. Entonces, estos son, al menos de aquí para acá, son los elementos básicos que al menos tienen que tener dentro de un cuadro de variables. La definición operacional ayuda mucho para que ustedes establezcan dentro de su manuscrito cómo es que midieron todos esos elementos en su estudio. Y la definición conceptual, pues va a depender mucho del área, ¿no? Por ejemplo, este concepto de Mace, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Yo quiero medir Mace. La definición conceptual de Mace, pues busquen la literatura que más les agrade o que más validez tenga o que más robustez tenga de acuerdo a esa definición de Mace. Pero en un estudio, o al menos en este caso en nuestro estudio, ¿cómo yo voy a medir Mace? Mace se obtendrá del expediente a través del constructo de alguien que tuvo antecedente de infarto, revascularización o muerte cardiovascular, o EBC si quieren, ¿no? ¿Qué tipo de variable es Mace? Es una variable cualitativa de tipo nominal, ¿no? Tiene o no tiene Mace, y particularmente si es dicotómica, pues es nominal dicotómica. La unidad de medición, particularmente en las variables categóricas, las unidades de medición es cómo yo voy a codificarla en mi base. 1 o 0. 1 es sí Mace, 0 es no Mace. 1 y 2, 1 es Mace, 2 es no Mace. Lo habitual es que para las variables dicotómicas sean 1 y 0, ¿va? Para las variables nominales partan del 1 hacia el infinito, de acuerdo a su etiqueta. Entonces, se los dejo en el Classroom para que lo vean más a detalle, ¿va? Y lo tengan para sus cuadritos de variables. Bueno, con esto voy a cerrar mi